Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer el tema del cálculo de derivadas. Cuando hablamos de cálculo de derivadas, en realidad nos referimos a obtener la expresión de la función derivada de una función conocida. Por ejemplo, a resolver este primer ejercicio que dice acá, la función f de Rn tal que f de x es x3, bueno, obtener la expresión de la función derivada, bueno, y su dominio y demás. Y para esto nos vamos a basar en dos resultados importantes. Uno es la derivada de funciones elementales, de las que nosotros encontramos algunas en clase y otras las vamos a admitir como válidas, que aparecen en estas dos tablas. Y luego resultados sobre álgebra de derivadas, que nos dicen cómo se obtienen, a partir de funciones que sean derivables, cómo se obtiene la derivada de la suma, del producto, del cociente, del producto por un real. Acá está el enunciado del teorema, como nosotros lo vimos en clase. La única diferencia es que nosotros usamos K en vez de lambda. Y acá en azul yo escribí como el resumen de lo que ahí sucede, como para que nos quede más fácil para utilizar. Bueno, en concreto, si a mí me piden obtener la función derivada de esta función polinómica, nosotros ya sabemos que las funciones polinómicas son derivables en todo real. O sea que la expresión de la función derivada, la función derivada también va a estar definida de Rn. Y bueno, ¿cómo hacemos para obtener la expresión? Bien, debido a que la función x a la 3 es directamente una función elemental, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir a la tabla de funciones elementales y ahí nos encontramos con esto, x a la n, si la función es x a la n, la función derivada es n por x a la n menos 1. Yo lo copié acá. Y bueno, y lo que vamos a hacer es usar esto para obtener la derivada de x a la 3. Ahí identificamos que n es 3 y por lo tanto la derivada de esta función nos va a quedar n, que es 3, por x a la 3 menos 1, o sea, a la 2. Nosotros observamos que en general en las funciones polinómicas, ¿no? Para obtener su derivada, lo que hacemos es escribir el exponente como coeficiente y el exponente queda de un grado menos. Si la función polinómica es la función identidad, su derivada es 1, y si la función polinómica es una función constante, su derivada es 0. Acá en esta tabla que yo bajé de internet dice A, y nosotros en clase le hemos puesto con K a la representación de la función constante, pero bueno, es lo mismo. Bien, seguimos y acá tenemos un ejemplo similar, o sea, tenemos una función polinómica que es x a la 2, o sea, nuevamente es una función elemental, y su derivada la obtenemos utilizando esta misma expresión, y en este caso n es igual a 2. Entonces f' de x nos va a quedar 2, el exponente baja y el grado, y también baja un grado, ¿no? El exponente baja y queda como coeficiente y queda un grado menos. Cuando llegamos al caso 3, en realidad 4 por x a la 3 no es una función elemental, pero nosotros podemos reconocer ahí, en esa función, una expresión de este tipo, o sea, es una constante por una función elemental. Entonces, si nosotros venimos acá, lo que yo digo es, esta función 4x a la 3 puede ser vista como una constante por una función elemental. Y de acuerdo al álgebra de derivadas, la derivada nos queda esa constante por la derivada de la función. Y bueno, y la función constante es derivable en todo real y las funciones polinómicas de la forma xn también lo son. Entonces la derivada para esta función se va a definir de Rn y su expresión entonces va a ser, identificando que 4 es la constante, o sea, nosotros tenemos esto, 4 por x a la 3, y esto es lo que queremos derivar. Y decimos, bueno, esto es 4 por la derivada de x a la 3. Y la derivada de x a la 3, ya la vimos antes, es 3x a la 2. O sea, baja el 3 como coeficiente y queda un grado menos. Por lo tanto, esta derivada es 4 por 3, 12, x a la 2, lo que yo voy a poner directamente acá, porque además este paso lo podríamos hacer mental. O sea, una vez que nos acostumbremos, la derivada entonces es 4 por la derivada de x3, y nos va a quedar 4 por 3, que es 12, x a la 2. En el caso del ejemplo 4, tenemos la misma situación, entonces la función derivada también va a estar definida de Rn, y f' de x nos va a quedar igual a menos 2 por 4, o sea, menos 8 por x a la 3.
¿tá? Menos 8 por x a la 3 va a ser la función derivada. Bien, veamos el ejemplo 5, donde en realidad acá vemos que tenemos varios términos, entonces podemos pensar esta expresión como la suma o diferencia de funciones. Y la derivada de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las funciones derivadas. O sea, esto que viene del álgebra de derivadas es esta regla que tenemos acá. Lo que nos dice en realidad es que para derivar una suma o una diferencia lo que hacemos es derivar cada término. Entonces, en este caso, también es una función polinómica, así que nos va a quedar definida de R en R. Y la expresión de la derivada nos va a quedar entonces, y bueno, vamos a tener que ir derivando cada término. La derivada de 3x a la 4, vemos que es un producto, así que es 3 por 4, 12, y baja un grado, x a la 3. Acá nos va a quedar menos 5 por 2, 10x. En el caso de la derivada de 2x es 2 por la derivada de x. La derivada de x, recordemos que es 1. Entonces acá nos va a quedar más 2 por 1, o sea, más 2. Y la derivada de una constante, que acá en la tabla aparece como a, es 0. O sea que directamente de este término menos 1 no escribo nada. Esa misma idea la utilizamos para derivar en el caso de la función 6. O sea que diremos que f' también es una función de R en R. Y la expresión para esta función, f' va a ser menos 5 por 3, o sea, menos 15x a la 2, más 4 por 2, 8x. Acuérdense que este 2 multiplica el 4 y baja un grado. La derivada de x, que es 1, o sea que nos va a quedar menos 1. Y la derivada de una constante, que es 0, así que no me queda más nada. Bueno, y ahí entonces vimos cómo obtener las derivadas en principio de funciones polinómicas.